Bueno, buenas tardes. Hoy programa de lujo, Mica. Estamos con, esto es Pelota al Piso, estamos con el doctor Ricardo Manuel Rojas. ¿Es así, Ricardo? Sí, claro, un gusto. Nos prometió grande. todo el programa. ¿Estamos? Te explotamos, Ricardo. Sí, si querés nos quedamos más. No, hasta que nos echen de la radio. Tenemos comida. Hay comida, así que no hay problema. Bueno, Cero Editorial, hoy hablan los que saben, Mica. Así que es musarela, Mira, musarela de mi parte, por supuesto. Ricardo, vamos por partes. Ricardo fuiste juez. Sí. ¿No? Sí. Tu especialidad es el derecho... Fui juez penal. ¿Fuiste juez juez en la penal? justicia penal toda mi vida. Y académicamente, Law and Economics. Sí. ¿No? Sí, podría decirse que sí. Está muy bien. A pesar de que tengo un doctorado en historia económica, estudié historia, estudié economía, estudié un poco de todo. Mirá que bien. Sí. Vos, te puedo arrancar por lo que tienen en la cabeza como pregunta base. Vamos a los libros, porque tenés... ¿Cuántos libros tenés? Y ahora sale el 20. Ah, miércoles. Porque tenés muchos específicos de derecho. Tengo muchos de derecho y otros que no. Tengo novelas, 4 novelas. ¿El Amanecer? El Amanecer, el señor Robinson, y 2 novelas de una saga que van a ser 3, que estoy con la tercera ahora, que es El Consorcio. Que el Consorcio es una novela. Y El Retorno del señor Garrido es la segunda parte de esa novela. Es el Consorcio durante la pandemia. Qué bueno. Ahora los contamos, muy buenísimo. Y ahora sale uno ya lo decimos. Ahora sí. Este va a ser bueno. Ese va a ser polémico. Va a ser polémico. ¿Cómo se llama? La inflación como delito. Es muy bueno eso. Que yo nunca entendí por qué emitir monedas sin respaldo no es delito todavía. No es una estafa. Seguramente en Estados Unidos o en los países donde el Banco Central tiene límites para emitir claros, si emite de más, eso debe ser considerado delito. Argentina no hay límites. No hay límites. Y haber roto 5 monedas es un accidente de la historia. Es un problema de política económica, que es la gran discusión, ¿no? Porque cuando vos le decís esto a los políticos, te dicen, bueno, pero no se puede criminalizar un problema de política económica, sí. Se puede fallar, como decía Tuzán. Sí. Yo tengo una política, pero no necesariamente va a salir bien. Entonces nos salió mal, nos fuimos a la mierda, pero eso no me convierte en delincuente. En realidad, si vos entendés a la política como tiene que ser, los funcionarios no hacen lo que quieren y tampoco hacen políticas económicas. En realidad respetan la Constitución y hacen lo que la Constitución les dice que tienen que hacer y lo que las leyes le dicen que tienen que hacer. Entonces nosotros necesitamos que la ley que los faculta a emitir moneda le diga, ustedes pueden emitir hasta tanto, si emiten más de tanto es un delito. Mica, se escucha bien, ¿no? Esto es histórico. Bárbaro, impecable. Escúchame. Pero porque por ejemplo cuando fue arrancamos por esto, cuando fue lo del dólar futuro, que decía no es judicializable, me hizo mucho ruido. Si yo tuviera un gerente que vende el jamón más barato que todo, y se lo vende a los amigos, pero flaco, yo lo agarro. Sí, y no además, judicializable, va a ser judicializable la patada que le meta. Seguro, y además sabiendo que el precio del jamón va a variar en el futuro por un dato que él tiene y otros no tienen. Pero aparte que en el resto del país se vendía a 15, acá se vendía a 9, era el único Gil que vendía a 9. ¿Cómo no es un delito, pero algo mal está? Seguro. El tema que, a ver, con la moneda históricamente fue aquello que la gente quería que fuera moneda. No es que vino un emperador y dijo, a partir de hoy esta es la moneda. Después vino eso, pero originalmente... Y vino eso sobre monedas reales. Sobre monedas reales que eran normalmente metales preciosos, que el gobierno lo que hacía era acuñarlo. Claro. Con la excusa de que yo les voy a dar credibilidad, le quitaba un poco de oro a cada moneda y se la quedaban ellos. Así empieza la inflación. Pero durante todo el tema del patrón oro, es decir, Milton Friedman tiene una frase que es muy buena. Él dice, había como 2 cláusulas no escritas que vienen del patrón oro. Una, el gobierno no puede gastar todo lo que quiera, y otra, el gobierno no puede emitir dinero sin respaldo. ¿Por qué? Porque si no tenés oro no podés emitir en el patrón oro, y porque si no tenés dinero no podés gastar. Entonces, cuando viene el dinero fiat, esto es papelito de colores que el Estado emite en la cantidad que quiere, hay que ponerle algún límite constitucional, decía Friedman. Entonces él da las famosas reglas de cómo limitar el gasto público y cómo limitar la emisión monetaria. Porque si no, los gobiernos no se los limita, es muy difícil limitar al gobierno. Y eso
Algunos amigos críticos de los sistemas republicanos democráticos dicen esos son los límites que no tienen los sistemas y por eso te tienden a socialismo. Claro, claro. Pero el tema, a ver, el que lo tenía clarísima era Hayek, que lo que te propone finalmente, haciendo un mea culpa, porque él primero aboga por el Banco Central y que el Estado maneje la moneda, y después escribe la desnacionalización del dinero, cuando se discute el mercado común europeo y si van a tener una moneda única o no. 1978, Hayek dice que haya competencia de monedas, que todas las monedas de Europa compitan entre sí, las monedas malas van a ser desplazadas y las que tienen políticas racionales, la gente se va a volcar a esas monedas. Libertad monetaria, libertad bancaria y competencia, ¿no? Es brillante ese trabajo de Hayek. Sí. Y de ahí el premio Nobel se lo dan por eso. Sí, entre otras cosas, pero lo bueno es que él mismo además lo reconoce. Yo me cambié de opinión respecto a esto porque antes pensaba otra cosa totalmente distinta. ¿Y la inflación como delito hurga sobre esto? Yo lo que hago es, primero, explicar lo que es la moneda, explicar lo que son los precios, porque hay un tema entre precios y dinero que son dos conceptos tan relacionados uno con otro, que por eso después la gente termina, hasta la Real Academia Española, te termina diciendo que la inflación es el aumento de los precios, lo cual es mentira. Entonces explico lo que es la moneda, explico lo que son los precios, explico lo que es la inflación, explico por qué el gobierno tiene que tener límites, cuáles son los límites legales a la acción del gobierno, y después explico por qué la inflación es un delito, y en las conclusiones propongo un tipo penal para los funcionarios que emiten, con una reforma a la Carta del Banco Central que, por un lado, limite la cantidad de dinero que se puede emitir. No podría ser superior a un mix entre la tesis de Friedman y otras tesis que también son buenas y han dado vuelta. El mix es, no puedes emitir más del crecimiento del PBI, porque eso es lo que te da cuántos bienes y servicios creció el mercado y por eso necesita más dinero, pero con un límite porcentual, es decir, no puedes emitir más del 3%, aun cuando el PBI haya crecido más. O 7, claro. Porque así le pones un poco de racionalidad. Si no la regla monetaria de Friedman tradicional, digamos. Sí, porque en realidad Friedman partía de la base de que la economía norteamericana siempre crece, pero las economías de nuestros países no siempre crecen. Entonces, si vos le decís, vamos a emitir tirás un 8%, después caes un 5%, te es un despelote el otro año. Exacto. Entonces, lo más razonable para mí es ligarlo más al crecimiento de los bienes y servicios que ponerle una tasa concreta. Y entonces lo que sostengo ahí es que el funcionario del Banco Central que ordena o autoriza la emisión de moneda por más de ese límite, nada más que por hacer eso, o sea, el dolo es el dolo de emitir, no me importa para qué, que si es para si cubrir lo presionaron, si es el gasto, nada. Si lo hace, porque además para eso lo nombraron, lo único que tiene que hacer es decirle apriete ese botón y emite a 100 pesos. Si no puede hacer eso, tiene la mano de enchufe y gana una fortuna, que se vaya a su casa. Entonces el tipo que hace eso, yo le pongo una pena alta, 3 a 10 años de prisión, más una multa alta en dinero, más inhabilitación para ejercer cargos públicos, más la destrucción del dinero que haya emitido ilegalmente, más una demanda civil, que es otra cosa que nunca entendí. ¿Por qué cuando los funcionarios roban y se demuestra que robaron, el Estado se contenta con aplicarles una pena penal, pero no los persigue para que paguen la guita que afanaron? Como nos pasaría a nosotros si hacemos una Exacto. macana. Entonces, específicamente la ley debería ordenarle a los abogados del Estado que le sigan una demanda civil para pagar los gastos de haber emitido de más la plata y los gastos de destruir esa plata que se emitió de más. Y también, por otro lado, la misma pena para los funcionarios de cualquier organismo público que reciban ese dinero a sabiendas de que es espurio y lo pongan en circulación. Tipo que si va a la tesorería, el tesorero, claro, campeón. Yo soy que aparte ministro, sí. Tiene la lógica del derecho penal. Si yo recibo guita del narco, exacto, la ligo. Exacto. ¿O no es así? Exacto. Yo, y entonces ahí, más sabiendo. Claro. Y le dedico un poco de tiempo a dos cosas que para mí son interesantes. Una es el tema de la responsabilidad de los funcionarios del Estado, porque enseguida te saltan, son cuestiones políticas que no pueden ser judiciables.
hago todo un capítulo sobre qué son cuestiones políticas no judiciables y por qué esto no tiene nada que ver con eso. Y el otro tema del cual creo que solo los austríacos discuten hoy en día es el tema de si los bancos generan o no inflación y si debería haber un encaje del 100% o free banking. Yo estoy a favor del free banking, creo que casi todo el mundo está a favor de eso, entre los liberales. Y además explico por qué... Pero free banking con cada uno con la y se hace cargo. Se hace o sea, cargo. el Banco Central no con va el riesgo, a salir asumiendo exacto, el riesgo que adopta. Exacto, y con acuerdos voluntarios entre clientes y bancos, y que corren el riesgo entre ellos. Pero explico por qué también es otro de los mitos de los políticos esto de que la inflación la crean los bancos cuando prestan plata de las cajas de ahorro y los depósitos de acá, de cuenta corriente. Explico por qué eso no genera inflación, o en todo caso es muy limitada. Bueno, sobre todo esto gira el libro. No, muy bien, va a estar. Hay que hacerlo circular para ser bien polémico. Digo, Maduro se va a fruncir con esto. Y estaría bueno, imagínate que el tipo porque es un tema... Tenés que donar a algunos a la biblioteca del Banco Central. Sí. Vos fíjate que es un tema de costo-beneficio, ¿no? Un tipo que es funcionario del Banco Central, que bueno, lo puteás vos, lo puteo yo, pero el tipo le pagan tanta guita por emitir lo que sea, y el tipo hace la vista gorda y deja que emitan, porque no tiene consecuencias. Ahora, si el tipo sabe que va a ir 3-4 años preso... Sí, no, ahí se fruncen, eso es real. Sí. Aparte, el argumento es muy interesante, porque si yo le dijera a un funcionario, che, andá a sacarle plata rojas para subsidiarme a mí, el tipo dice, no, pará, tengo límites, no puedo robar la roja, pero puedo cobrar el impuesto inflacionario. Claro, o sea, exacto, ¿cómo es? Exacto. Claro, está muy bueno, eso va a estar... ¿Cuándo sale el libro? Ya está en la imprenta, así que a fin de mes va a estar. Ah, ya estamos. Sí. Para Navidad se puede regalar seguro, la inflación sí. como... Para leer en la playa. La inflación como delito. Sí. Buenísimo. Ricardo, a ver, a mí me conmovió, y vamos a la macro, no a la macro, sino a la parte más conceptual. Siempre una frase de Adam Smith que dice que para pasar de la pobreza a la opulencia hace falta bien poco. Me gusta la expresión bien poco, me quedó grabado. Y dice paz, en este orden, impuestos bajos y una razonable administración de justicia. Hoy claramente no tenemos ninguna de las tres cosas, ¿no? Y quizás explique nuestra no opulencia. Pero ¿por qué crees que Adam Smith y los institucionalistas, los austríacos también ponen a la justicia tan relevante en su relación al crecimiento económico? O sea, no solamente por hecho moral de darle a cada uno lo suyo y qué sé yo, pero ¿por qué lo linkean tanto al progreso de los países? Bueno, porque en primer lugar porque parten de sociedades contractuales. Esto es una sociedad donde la riqueza se genera cuando la gente interactúa libremente, hace negocios, y obviamente eso genera conflictos, y para eso están los jueces, ¿no? Bruno Leoni tiene una frase maravillosa, dice, el derecho nace con el reclamo. Recién, antes de que a nadie le reclame nada a nadie, pueden escribir huevadas de teoría y lo que quieran, pero eso no hay derecho hasta que vos me reclamás a mí 10 pesos que yo te debo. ¿Y ahí cómo se resuelve? Y ahí tenemos que empezar a discutir cómo lo resolvemos. Y si vos lo encarás por ese lado, yo tengo un libro especialmente sobre este punto, te das cuenta que la economía y el derecho son inseparables. Y la justicia es importante porque es la que te permite justamente resolver los reclamos. O sea, si vos tenés libre mercado y la gente se pone de acuerdo, el gobierno no tiene nada que hacer en los negocios. Vos no necesitas al gobierno para hacer buenos negocios, necesitas hacer buenos negocios. Claro. Lo que Por lo general, cuando consultamos al gobierno es una macana. O sea, obviamente. Abstenete de aconsejarme. Y tampoco necesitas que regule nada, es decir, sí. que necesitas que te deje tranquilo y que te deje crecer. Lo único que le podés pedir al gobierno es que cuando tenés un conflicto con otro y no lo pueden resolver pacíficamente, haya alguien que lo resuelva y un poder que haga cumplir lo que el juez resolvió. Por eso le ponían tanto énfasis en la justicia. Porque la justicia es lo único que hace falta. En una sociedad libre necesitas dos cosas, seguridad y justicia. Vos pensás que el tipo cuando escribe esto es 1776, o sea, había un montón de conflictos que hoy tenemos que no existían, habían sido conflictos meramente comerciales y de algún acuerdo, algún contrato que no se cumplió, porque el tipo lo pone como
uno de los 3 puntos para que el país crezca, porque no está diciendo que aumente la tasa de inversión, no habla de educación, no habla de un montón de cosas. Seguro. Está diciendo impuestos bajos, paz, luego estén tranquilos y si hay quilombo, se resuelve en la justicia. Seguro, porque básicamente, bueno, La riqueza de las naciones es un libro que te muestra cómo funciona la economía de mercado. Uh-huh. Entonces, para que funcione la economía de mercado, lo único que necesitas es resolver los conflictos. Y en aquella época especialmente, no existían las chances de métodos alternativos de solución de conflictos que hoy podés tener más desarrollados, como las mediaciones, los arbitrajes, etcétera. Ibas al juez. Y entonces necesitabas tener buenos jueces, porque además no te olvides que él está hablando en un sistema de common law, claro, donde el derecho lo decían los jueces cuando resolvían los conflictos. Por eso dice administración de justicia, exacto, no dice códigos o leyes o nada de eso. Exacto. Está bueno. El Parlamento no legislaba. Hayek tiene una frase muy buena, dice, hasta finales del siglo XIX, el Parlamento inglés prácticamente no sancionaba ninguna ley que tuviera que ver con derechos individuales. ¿Y qué hacía? Perdón. Y si le hacían la guerra a Francia, si cobraban más impuestos, si organizaban el ejército, si no regulaba la apertura y cierre de un comercio. Exacto, no te había un código civil, no te hacía un código penal. Y eso era derecho, digamos, era prácticas de trabajo de la gente, claro, y si había un despelote iban a un juez. Exacto. Dejé una gallina en la puerta de la casa y se la agarró. Listo, ¿de quién es? Exacto. Este tipo de cosas. Exacto. Y cuando los jueces elaboraban jurisprudencias muy sólidas, y uh-huh, la gente ya ni siquiera tenía que ir a la justicia, porque ya sabía cómo iba a resolver el juez. Entonces buscaban mecanismos de ponerse de acuerdo para no gastar plata y tiempo en ir a los jueces. Y eso economiza muchísimo la vida de una forma violenta. Mientras que en países con sistemas judiciales aleatorios, como Argentina, vos no sabés qué juez te va a tocar y no sabés qué criterio va a usar. Y los jueces, ¿por qué aleatorio? La ley es una. Claro, pero la interpretación de la ley pueden ser 50, entonces vos, depende de qué juez te toque, te va a tocar un juez muy imaginativo y va a querer hacerle decir al legislador algo, o el juez que escribió un libro, una tesis, y entonces quiere forzar el caso para que poder citar su tesis. Hay de eso. Hay poco, pero hay. O sea, una tarea muy importante de los jueces es entender que cuando están resolviendo un caso, no solo están resolviendo el caso concreto entre las dos partes, sino que están elaborando una jurisprudencia, que es tan importante una cosa como la otra, porque esa jurisprudencia es la que te da certeza jurídica. Cuando vos sabés para dónde van a ir los jueces, a ver, la Corte Suprema de Estados Unidos anualmente le presentan 20.000 pedidos de resolución, ¿no? Es decir, queremos que resuelva, queremos impugnar la sentencia del Tribunal Superior de tal estado, lo que fuere, recibe 20.000. Los 9 jueces de la Corte se dividen en 9 circuitos, cada uno agarra 3 o 4 estados, o 5, analiza los pedidos y hacen una purga. Una purga total. Pero que es una purga, además, que no tiene, o sea, tiene criterios, porque ellos lo que buscan es buscan los casos que son importantes para generar jurisprudencia, pero que es totalmente arbitraria. O sea, te dicen, si vos no estás en la lista de los 200 casos que ellos resuelven en el año, de los 20.000 resuelven 200. Si vos no estás en esa lista, automáticamente tu caso quedó rechazado. O sea, no te van a explicar... O sea, vale lo que dijo el último juez. Claro, no te van a explicar ni una palabra de por qué no se meten. Pero eligen los 200 casos que les permiten armar una jurisprudencia. Esto es dar seguridad jurídica. Ya sea porque hay 2 estados que tienen jurisprudencias contradictorias, o es un tema donde la Corte nunca dijo nada y es importante. Van haciendo derecho de alguna manera. Exacto, van haciendo el derecho, porque tienen la tradición del common law, a pesar de que tienen derecho federal que se mete mucho en la vida de la gente, pero es esa tradición del derecho anglosajón. Common law es derecho común, es derecho que se va haciendo de abajo, digamos, que por práctica. Exacto, sí. Sí. Que no está, que por eso no está escrito, o sea, no está escrito, es el derecho, digamos... en Inglaterra hay leyes. En Inglaterra hay leyes, desgraciadamente en los últimos tiempos hay más leyes de las que debería. Lo que pasa es que, como te decía, hay leyes, por ejemplo, hay materias que en Estados Unidos es derecho federal y la propia Constitución lo dice, la ley antiterrorista, la ley contra la bancarrota, que son cuestiones federales, que el gobierno está directamente involucrado, una ley antidrogas,
Y en Inglaterra también hay de esas leyes. Entonces ahí el gobierno, a través del Parlamento, se mete. Pero el common law, el derecho común, es el derecho de la gente, es el derecho comercial, el derecho civil, los temas entre personas donde no el hay Estado código no está civil así con no. 10.000 artículos como nosotros. No, ni debería haber en Argentina tampoco. Primer título, ¿no? Bueno, a ver, Alberdi, cuando Vélez Sarsfield saca el Código Civil en 1870, que dicho sea de paso fue aprobado a libro cerrado, o sea, no lo leyó nadie. Tenía 4.055 artículos. Y cada artículo, como era muy soberbio, Vélez Sarsfield le ponía una nota al pie con las citas del latín, de los romanos y los franceses y qué sé yo. Obviamente los legisladores, que tal vez serían más cultos que los actuales, pero tal vez no tanto, dijeron, no nos vamos a leer esto. Si lo escribió Alberdi, lo escribió Vélez Sarsfield, debe estar bien. Lo aprueban. Y cuando lo aprueban, nadie se dio cuenta que estaban aprobando un texto que tenía notas a pie de página. Entonces tuvimos 100 años discutiendo si las notas a pie de página eran ley o no. Hasta que la Corte resolvió que no son ley, pero son la primera fuente de interpretación. Ese es el famoso código comentado. Que sí, está bien. Bueno, sí, ahora, cuando sale ese código, Alberdi, que ya vivía en Europa, lo critica ferozmente. A pesar de que Alberdi no estaba en contra de los códigos, pensaba que los códigos eran unas cuantas reglas generales y nada más. No 4.000 artículos. Exacto. Y lo que dice Alberdi expresamente es 10 siglos de evolución del derecho romano fueron matados al meter todo adentro de un código. Qué buena es. Porque el derecho romano es por definición common law. El derecho romano nació como common law y de hecho los jueces ingleses citaban al derecho romano mucho, hasta que Justiniano en el año 533 decide meterlo todo dentro de un código. Empieza el proceso de codificación, empieza a partir de ahí. Pero antes de eso tenía una forma evolutiva igual que el derecho anglosajón. Sí, te llevo un tema... Sí. Tengo una chicana en la cabeza, no la puedo no decir. Es una boludez, perdón. Borren, hagan lo que quieran. Pero por eso los liberales tenemos bronca a Vélez. Está claro, ¿no? Pobre Vélez, no pega una. Todo bien, muchacho. El Fortín. Vamos por parte. Vos fuiste juez penal. Sí. Yo te voy a tocar ese tema, porque hemos hablado en muchas oportunidades. Y la seguridad para nosotros para Argentina y para muchos, es un tema tabú. Cuando tenés pibe, estás todo el día temblando. Esos chicos salen y no duermo todo el fin de semana, es jodido. ¿Tiene arreglo? Tiene arreglo. Lo que pasa es que el arreglo del sistema penal no pasa por poner penas más duras, pasa por mejorar la prevención. Es decir, vos tenés dos posibilidades de tratar de elaborar una estrategia de protección de los derechos de la gente. Podés hacer foco en la prevención, esto es que no se cometan delitos, o en la represión. Una vez que se cometieron, lo agarró al tipo y lo mandó 20 años a la cárcel. Los países serios ponen el foco en la prevención. Y la prevención significa, básicamente, tiene muchas aristas. Yo escribí un libro hace 20 años que se llama Las contradicciones del derecho penal. Sí. Siendo juez penal proponía eliminar el derecho penal. Por ejemplo, la definición de derechos de propiedad es un punto fundamental. ¿Dónde roban más a la gente? ¿En la calle, en el parque o adentro de un shopping con seguridad privada? La roban en lugares abandonados al uso público, donde en realidad nadie protege. Los descampados, las calles oscuras. Y entonces, por ejemplo, a mí el GBA. Te cuento una anécdota. Hay un libro de un extraordinario autor liberal, Bruce Benson, que To Serve and Protect se llama el libro, donde él trae un ejemplo, y el ejemplo de San Luis, de la ciudad de San Luis, en Missouri. Tenía un barrio tomado por los narcos, vendían crack en los años 70, 80, y la policía no sabía qué hacer, la gente no podía entrar, abandonaban los departamentos, habían caído los precios de las casas, mataban gente ahí todo el tiempo, y un día el alcalde reúne a los vecinos de toda esa zona y le dicen, a partir de mañana los dueños de los edificios son los dueños de la calle, hagan lo que quieran, porque nosotros ya no podemos controlar. Entonces, ¿qué hicieron? Definieron derecho de propiedad. Pusieron barreras, un guardia, ¿usted a dónde va? Si no tiene a dónde ir, no puede pasar.
desapareció la criminalidad, no es que desapareció el crimen, se fueron al barrio de al lado. Claro. Pero ese barrio Se hizo seguro. subieron los rápidamente. precios, mejoró la Qué buena seguridad. ¿En qué estado fue? En San Luis, en Missouri. Que era repicante ese estado. Exacto. Ahora, yo lo contaba acá y los chicos me miraban raro. Cuando llego a Guatemala, les cuento esta historia y me miraban como, ¿viste? Este boludo que descubrió la pólvora. Y después al día siguiente me descubro que Guatemala está lleno de calles que han sido privatizadas de esa manera. O sea, el gobierno de la ciudad directamente le dice a los vecinos de acá, Arréglense. pongan un guardia, una garita y una cosa y se encargan de mantener la calle, de recoger la basura. En el GBA hay muchos barrios así. Claro. Muchos barrios así, que son públicos, son barrios abiertos, pero pusieron una garita, lo cerraron y miran un poquito más los vecinos. Entonces vos lo que tenés es que cuando definís derechos de propiedad, bajás el crimen enormemente. Entonces, vos fíjate las estadísticas. Acá siempre se fijan las estadísticas de cuánta gente condenaron. En Estados Unidos o en Europa hacen la estadística de cuántos delitos se cometieron. No les importa cuánta gente condenaron, les importa que se cometan menos delitos. Entonces, todo está enfocado a que vos no puedas delinquir. Claro. No, después, una vez que delinquiste, ya fallaron todos, porque la víctima, no, por más que te agarren, no le devolvés el mal rato que pasó, ni Esos si lo reclamos mataron. de justicia, todo bien, campeón, pues ya tengo el tiro en la cabeza. Si ¿no? vos le preguntás, ¿qué preferís? ¿Que el tipo vaya 20 años preso o que nunca te hubiera robado? Claro. No, que nunca me hubiera robado. Entonces, hay que cambiar el Y no foco. hay asociación tal, que para mí la asociación es peor, creo que una vez lo hablamos, de más penas, menos delito. La asociación que más pena es más delito o más violento el delito. O más corrupto. Más pena, más corrupción. Claro. Digamos, y esto está visto estadísticamente en leyes anticorrupción, porque vos le subís el precio. Al subirle el precio, primero barres el mercado, porque ya antes todos eran potencialmente corruptos porque la pena era baja. ¿Qué es lo que pasa con el narcotráfico? ¿Por qué persiguen a los narcotraficantes? ¿O qué pasa cuando hay una fuerte persecución? Bueno, te quedan los 5 o 6 más poderosos. Y entonces Elliot Ness y los intocables le hacían el juego a la mafia del alcohol. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo a los perejiles. Claro. Pero el que estaba arreglado con el gobernador y con el juez y con el fiscal... Tenía más mercado. Entonces. Claro, entonces que vaya Elliot Ness y que me reviente el alambique de aquel marginal. Ahora, no pasa... A mí, yo miro incentivo individual y yo veo, por ejemplo, un pibito chorro, X, poca monta, violento, el que no te querés cruzar a las 8 de la noche en ninguna cuadra, ¿está? Que no tiene, además de tener la connotación social, que si bien lo dicen los zurdos, es un poco cierto, ¿no? Que el tipo vivió en un barrio marginal, no tuvo familia, nadie lo quiso, nadie lo abrazó nunca, son boludeces, son re importantes. Sabe que si cae preso va a algo muy parecido a un campo de concentración, privado, donde no está la garita con la gorra del nazi, pero está la ley de adentro de la cárcel, que puede ser 10.000 veces peor, en muchos casos. Con lo cual el tipo, antes de ir, tira. Es lógico. Y más si, cargándose un muerto, no va a la clase baja, socialmente hablando, de la cárcel. Entra como un eslabón más alto, ¿ok? A esto voy. Que la cárcel sea una posilga no incrementa la violencia afuera. Sí, a ver... ¿Me entendés por qué? Porque ir es muy caro entrar. Eso tiene varias aristas. Por un lado vos tenés cómo impacta la cárcel de acuerdo a cómo fue tu vida, ¿no? Porque si a vos o a mí nos mandan a una cárcel, nos morimos esa noche. Hay gente que vive en la calle, que come basura y que está todo el tiempo vigilando que nadie le pegue o que nadie lo mate, que si va a la cárcel... Puede ser un ascenso. Claro, tiene comida, está bajo techo, ¿A vos le te dan pasó un colchón. eso como caso? Sí, o sea, yo lo que siempre vi fue que hay gente que no, digamos, viene presa por cuarta, quinta vez y no tiene el problema de decir, estoy preso, ¿cuánto tiempo? ¿No? Es decir, estar preso afuera son dos alternativas de su vida. Uh-huh. Este tiempo voy a estar afuera, cierto tiempo. Como yo estuve en la fábrica y ahora vengo acá. Son dos casos. Y cuando estás afuera, obviamente estás mejor afuera que adentro porque sos libre y haces lo que querés, pero
en términos de prestaciones, bueno, estás adentro, comés por lo menos, no va a ser rica la comida, pero tampoco la basura rica. Tenés una cama, está bajo techo y tenés un médico que te revisa y te cura, con lo cual cuando viste a veces dicen la pena de multa es injusta porque a un rico le impacta menos que un pobre. Bueno, la prisión también hay algunos que les impacta menos que a otros, con lo cual ese es un aspecto de la prisión que hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto que obviamente la prisión no tiene una función resocializadora, que es la que supuestamente... Cárceles sanas y limpias para recuperación y no para castigo. Claro. Artículo 18. Y eso fue en el siglo XIX. Después, en el XX, aparecen todas las teorías sobre que el fundamento de la pena es la prevención especial, es decir, volverte a convertir en alguien apto para vivir en sociedad, con valores y qué sé yo. Lo cierto es que en la agenda de los políticos, una cárcel en buen estado es el último, no sé si habrá algo menos importante para ellos que eso. O sea, tienen 1000 cosas más importantes. Yo por algo no soy político, porque para mí es la agenda número 1. Yo no puedo concebir, si mañana fuera diputado, lo que diablo sea, ya no me lo perdono siendo ciudadano normal y salame. No me gusta, a mí odio la expresión, y esto me meto con los liberales, muchachos, corten, vayan a C5N. Me pone loco la expresión que se pudra en la cárcel. Un liberal no puede pretender nunca que alguien se pudra por más cagadas se haya mandado. Porque somos los civilizados, no tenemos que tratar a otro como salvajes, me parece. Seguro. A ver, la cárcel... De última, poner la pena de muerte y limpiarlo. Y chao, otra cosa, si tenés tanto encono, bárbaro, pero no la vejación, porque a ver, hicimos 2 guerras mundiales, 50 millones de muertos para que no haya campo de concentración. Seguro. Tenerlos privados es una locura. Seguro. Y de todos modos, en general vos pensás, la mayoría de la gente piensa, a veces para sentirse mejor, que en la cárcel lo van a resocializar, lo van a reeducar. Ponele que eso fuera así. Entonces, una cosa que yo a veces planteé, y me han puteado también, es que si vos podés demostrar que un tipo se resocializó, no tendría que estar 10 años preso. Tendría que irse el día que está resocializado. Lógico, sí. Porque de lo contrario estás teniendo al cohete preso. Está gastando plata de más. Está gastando plata de los contribuyentes, como de un tipo que a partir de ese momento es como una curva. O sea, llegó a lo mejor que podía estar, si lo seguís manteniendo ahí va a volver a caer. Entonces, en Estados Unidos eso pasa. Muchas veces las penas... Se cortan Exacto, las libertades condicionales tienen que ver muchísimo con el proceso de mejora de la persona. En cambio, aquí no hay esos controles, no están funcionando. A ver, las cárceles están hacinadas. Podríamos discutir un día, da para mucho el tema de las cárceles, la posibilidad de cárceles privadas. Por lo menos para delitos de cuantía menor. Exacto. O sea, de cuantía de tiempo que te mandaste un moco, ¿viste? No sos un criminal, dejá los criminales altos para los penitenciarios y lo demás, ¿viste? De última no dejas un hotel en una cárcel, ¿no? No. O sea, en el fondo es un hotel cerrado. Obviamente. Y la cárcel surge históricamente para mejorar la condición del castigo, porque antes de que la cárcel fuera rentable, digamos, o lo matabas, o lo mutilabas, o lo convertías en esclavo, o una cosa interesante, lo echabas, el ostracismo, ¿no? Te vas y no volvés nunca más, si apareces por acá te lapidamos. Entonces de pronto aparece la cárcel como una cosa más benigna, en teoría, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho peor, es decir, ya se trabaja mucho en penas alternativas a la prisión. Te hago un último número, Sí. un número medio pavo, que me gusta hacer estos números bola. Con 3 años de déficit de aerolíneas argentinas, vos haces 103.000 celdas de 16 metros cuadrados, mejor que mi casa, vamos a empezar por ahí, ¿no? Y lo podías poner de a uno, a los 105.000 presos que hay. Exacto. Porque yo creo que cuando vos mezclás malo con malo, sale malo al cuadrado, no sale bueno. De malo más malo, no puede salir bueno. Todos los tipos, todos los malandras juntos, obviamente sale algo peor. Y ahí, el gasto que le estás haciendo a la sociedad para que mejore, lo estás tirando la guita. Por eso somos un derrochadero de guita. Pero como diría Macri, tenemos aerolínea de bandera. ¿Cómo? Como diría Macri, tenemos aerolínea de bandera. Claro, sí.
salgamos del tema casa, que es un tema picante y fulero, pero creo que los liberales tenemos que tener agenda de eso. Seguro. No puede ser que el encerrado es el encerrado y está fuera de la sociedad, no, campeón. Seguro. No debe ser así. No tengo amigos malandras ni nada. Tengo algún malandra que está afuera. No sé. Sí. Tuve una expresión que una vez pasó en la fábrica y si es una extrapolación estúpida, tenés todo el derecho y la amistad para decirlo. Me acuerdo que una vez se había roto una máquina y yo, el chango de mantenimiento, le quemaba la cabeza para que se apure, ¿no? Dale, tiene que estar, tiene que estar. Y mi viejo me dice, déjalo de joder porque está trabajando. Déjalo en paz porque está trabajando. Y me quedó esa frase, ¿no? Obviamente lo que decía mi viejo, más vale, no había mucha discusión al respecto. Pero a la justicia, para que funcione bien, hay que dejarla de joder, hay que darle tiempo y decir, che, loco, sí. resuélvanlo. Porque a mí me hace ruido que un político venga, yo, mañana soy diputado, voy a reformar la justicia. Y no sabe nada de justicia. ¿Qué vas a reformar? Seguro. Entonces, ¿cuál es si vos fueras asesor de un presidente, che, loco, tenemos que arreglar la justicia, ¿qué harías? A ver, bueno. Más allá de cambiar estos principios que me hablaste, pero en términos de funcionamiento. No, tema de funcionamiento, por lo pronto, en temas de procesos, de excesivas apelaciones que nunca se terminan y que además han seguido creciendo, porque en medio de todo este quilombo que hay en el país, la gente no termina de ver, pero de cada tanto te aparece en el boletín oficial que modificaron el Código Procesal y le metieron un recurso nuevo que antes no existía, y las causas nunca terminan de quedar. Tienen 4 o 5 apelaciones o 3 y hace un año o 2 atrás sancionaron una nueva forma de revisión de las sentencias. O sea, vos tenés una condena firme, pero te fuiste al Tribunal de Costa Rica, y entonces si el Tribunal de Costa Rica resuelve algo distinto de lo que resolvió la Corte, podés pedir la revisión de tu caso. Cuando la Corte ya tiene dicho, mire, el Tribunal Supremo somos nosotros, por eso llamamos Corte Suprema y no Corte previa a Costa Rica. Entonces, esto se resolvía o con indemnizaciones, usted estuvo preso, lo indemnizamos, o con reformas legislativas, ¿no? Es decir, la Corte de Costa Rica dijo, esta ley es mala, no la tienen que aplicar, entonces el Congreso tomaba nota y modificaba la ley. Pero la sentencia en sí mismo quedaba firme y había que ejecutarla. Hoy ya, en principio la ejecutás, pero si Costa Rica resuelve otra cosa o cualquier tribunal internacional, te pueden pedir la revisión y volver todo para atrás. Entonces, este tipo de cosas hace que los juicios no terminen nunca. Entonces, por más que vos tengas un juicio rápido a veces, después empiezan las apelaciones y después llega a la Corte y la Corte tarda 3 o 4 años por esto que hablábamos, ¿no? Que la Corte norteamericana te dice yo voy a resolver estos 200 casos y el resto a la mierda. La Corte argentina te lee los 20.000 casos para decirte no es procedente, pero para decirte que no es procedente en 3 renglones, alguien se tuvo que leer todo y hacer un informe y leerlo los jueces, con lo cual esos recursos ante la Corte pueden tardar 3, 4 años, 5 años. Entonces sí se pueden hacer muchas cosas desde los procedimientos. Pero hay algo que tiene que ver con lo que decía tu viejo, que los tiempos de la justicia, más allá de que los puedas mejorar, son distintos de lo de la gente y sobre todo del periodismo. Digo, es mejor que se hace. Obviamente, para el periodismo... Si puedes razonar rápido, para eso voy yo a razonar rápido. Para el periodismo mataron a un tipo hoy, dentro de una semana ya no es más noticia. La justicia dentro de una semana, con suerte, está empezando a tener alguna luz de lo que pudo pasar. Y empieza un juicio que tiene garantías y está perfecto que así sea. Pero obviamente el periodismo ya no lo sigue porque entonces dice, la justicia nunca resuelve. Y la gente se engancha con eso. Es decir, hay un punto donde... y como la justicia en Argentina no es del todo confiable o no es muy confiable... ¿No es muy confiable? Para la gente no. Claro, o sea, no me consta que no. Yo la viví adentro 40 y pico de años y vi la mayoría de jueces y gente muy buena y con mucha vocación, a veces con recursos limitados y a veces con criterios limitados, pero con mucha honestidad y mucho trabajo, y siempre un puñado de tipos que no sé por qué siempre están en el Fuero Federal, que son los medio piratones. Pero para la gente, el juez, el modelo de juez es Ollarvide. Claro. No es el juez que nadie conoce porque el tipo no hace ningún escándalo ni se manda ningún moco.
a ese juez que hace todo bien, no lo conoce nadie. Entonces, la justicia en Argentina tiene mala prensa. Justificada en algún motivo, en alguna área, no justificada a veces, pero eso hace que la gente sea más impaciente todavía con los jueces, porque quiere resultados pronto. Y además hay algo muy fascista en el pensamiento de la gente, el argentino, respecto de eso, ¿no? Porque, digo, ahora va a haber sentencia en el caso de Cristina. Si a Cristina la condenan, va a haber gente diciendo, qué maravilla la justicia argentina, y los kirchneristas diciendo, son todos unos vendidos, y si la absuelven, al revés. Es una joda. Entonces, pero nadie se va a sentar a leer una sentencia que va a tener 500 páginas para ver realmente si lo convence. Y nadie va a entender que si el juez che loco, no lo veo, perdónenme. Exacto. Es como el árbitro, ¿viste? Si va al bar, no lo veo. No te olvides que un juez penal tiene que vencer Todos, el estado todos de queremos un resultado. Claro. Pero el juez tiene que vencer un estado de inocencia, gracias a Dios, ¿no? Es decir, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí, para que pasa rápido el tiempo. No hacemos rock nada, le damos al palo, dale, porque cuando nos enojamos, Mica pone The Clash, ¿viste? Tiramos algo para ir bajando. Hoy no, hoy vamos todos tranqui. No tirés Montaner ni nada de eso. Después tiramos un rock, al final. Escúchame, ¿cómo podemos defender? Porque siempre me quema la cabeza esto. Vos sabés, yo soy pyme, ¿viste? Y el Estado para mí yo prefiero a todos los competidores italianos enfrente y no estos animales al lado. Pero ¿cómo podemos defender al ciudadano frente a la voracidad fiscal? Yo te pongo ejemplos. Para mí es una ley, está fuera de discusión, no tengo que encontrar números, es una ley del año 30 y pico, cuando se creó la DGI. Pará, soy yo, No. Sí. Es alguien que me quiso putear a mí como yo no atendí que te voy a putear a vos. ¿Cómo podemos perdón, por ejemplo, el Estado te retiene plata y dice, che, esta plata te la saco de tu cuenta corriente, de tu venta, de donde sea, o te obliga a vos a sacarme plata a mí y depositarla, que es muy engorroso. Yo lo llamo trabajo esclavo, porque realmente, déjame darte el ejemplo bien práctico para entender. A mí que me digan, che, cuando le vendés un jamón a Roja, sacale 10 pesos, guardalo en una cajita y a fin de mes depositámelo. Yo de acá hasta fin de mes tengo 3 vencimientos, 2 sindicatos, 2 quilombos, se me rompió una máquina. Y esos 10 pesos son fungibles. Yo los voy a agarrar y los voy a usar. Claro. Y a fin de mes no los voy a tener. ¿Okay? Ahora, si no lo deposito, me decís, campeón, te quedaste con plata de Rojas. Es un delito penal. Y se inicia en causa penal. Peor, te va a decir, te quedaste con plata mía del Estado. Claro. Y te van a meter en cana. Y me como una cana. Sí. Y de hecho hay causas penales en la ley penal tributaria, sí. Etc. Vas a que ese laburo es engorroso y es complicado, además de muy costoso. Posiblemente yo te venda a vos a 90 días y acá te pongo la guita a 10 días, con lo cual tiene un costo financiero que no es menor en esta situación. Además está cuando vos abrís el banco que se meten las provincias y te sacan la plata. Yo digo, che, loco, hagamos una causa porque está mal esto, no puede estar bien. Yo para la justicia tiene todavía esa cosa mal bien, ¿viste? No sé, yo no sé de derecho. Y todos me dicen, no. Litigar contra el Estado no, campeón. Bueno, a ver, obviamente que cambiaron los criterios jurídicos de Alberdi para acá, ¿no? Uh-huh. Uno piensa, por ejemplo, yo ponía 2 ejemplos el otro día, los alumnos se me quedaban. Uno, Municipalidad contra el Hortondo, cuando hacen la Avenida de Mayo, que era el Rodríguez Larreta de entonces, dice, bueno, necesito 30 metros, pero voy a expropiar 100 metros, y después los 80 que me sobran los vendo al mayor precio cuando haga la Avenida de Mayo y me financio la avenida. La Corte le dijo, usted no puede hacer negocio con la plata de la gente, no puede violar la propiedad privada para hacer un negocio. Y le declaró inconstitucional la ley y no lo pudo hacer. No, y no se hizo. Y no se hizo. Por eso vos tenés a los costados de la Avenida de Mayo media cuadra y media cuadra, ¿viste? Que entre Rivadavia y Policía. Son cortitas. Son cortitas. Claro, entre Avenida de Mayo y Rivadavia, el Tortoni es cortito, sí, y el Barolo es cortito. ¿Está exacto. Bien? Muy bueno. Eso se lo quería expropiar también el intendente, y después venderlo cuando estuviera la avenida y fuera todo carísimo. Sí, eran boludos esos. Entonces, sí, la Corte dijo, no, usted no puede hacer negocio, violar la propiedad de la gente para hacer un negocio usted. El otro es el de ingenio, ¿cuál era la? Bueno,
a principios de siglo el tema de la ley del azúcar, que creaba un canon de guita para financiar a los ingenios pequeños. A los ingenios grandes, después que producías X cantidad, te cobraban un canon enorme, y esa guita después se la repartían a los pequeños ingenios para, de algún modo, financiarlos. La Corte le dijo: no se puede hacer política económica con los derechos de propiedad. Qué buena es. Y bueno, y en esa época éramos... O sea, ¿a qué época hay que volver? Eso es de los 30, los 20. No, eso fue Municipalidad contra Ortondo en 1886, y Leret, es la otra causa, es de 1905. Ah, hay que volver ahí, ¿eh? Hay que volver ahí. Entonces el Estado no podía hacer lo que quiera. Tenés sentencias de la Corte, el otro día estaba buscando, porque es uno o dos que están perdidas ahí, donde la Corte dijo un impuesto que una combinación de impuestos que grava más del 30% de la capacidad contributiva es confiscatorio. 30%. Hoy el Estado se lleva el 60% de tu patrimonio. Tengo una pregunta. No hay common law en Argentina, pero sí... decime que sí. Mica, grabá el sí. Si no, se me pudre todo el argumento. Pero si 1, 2, 3, 5.000, 10.000, 40.000 pymes empezamos a ir por reclamar ese derecho, que nos digan 40.000 veces que no. Yo creo que hay que hacerlo. No te va moviendo. Porque a mí una vez me dijo alguien, Echevarne, me dijo: ojo que los jueces no leen Alberdi, leen los casos. Sí. Si vos le tiras 10.000 casos con Alberdi, el tipo va a ver que, no sé si es cierto, qué sé yo. ¿No? Sí, mira, yo hace años daba cursos de análisis económico del derecho para jueces. Ay, qué bueno. Y al día de hoy me paraban en los tribunales los jueces para decirme: vos me cambiaste la forma de pensar. Lógico, ¿eh? Porque los jueces no están acostumbrados a pensar en términos de economía, y no de economía de números, porque gente piensa que la economía son números, economía es una forma lógica de ver los problemas. Claro. Y yo creo que hay que hacerlo. Mira, yo me sigo haciendo aunque propaganda. fracasemos, ¿eh? Nos clavan con la tasa de justicia, bueno, loco, hay que ponerla. Yo me sigo haciendo propaganda. Tengo 2 libros que tienen que ver con eso. Uno donde trato de explicar con Andrea Rondón, una abogada venezolana, sí. Que usamos el caso de Venezuela como caso testigo, diciendo que la violación sistemática de derecho de propiedad es un crimen de lesa humanidad. Sí. Entonces, cuando el Estado, vos podés decir, generan inflaciones, qué cagada, te están perjudicando. Te regulan las pymes, qué macana, te están perjudicando. Te suben los impuestos, claro. Te expropian, etc. Ahora, cuando hacen todo junto, es lo mismo que si salían con un tanque y mataran gente. Es decir, no hace falta que maten. Literalmente, gente. Lo mismo, porque la gente se muere posta. Exacto. Claro. Y en Venezuela es el caso, se mueren de hambre, se mueren de enfermedades que habían desaparecido. La frutilla del postre en Venezuela, que después cuando la comunidad internacional quiere llevar ayuda humanitaria no la dejan entrar. Ahora, entonces, todas estas cosas, la inflación, el ahogo de las pymes, los impuestos, etcétera, generan una situación donde el gobierno ya está al borde de ser un criminal de lesa humanidad. Hay un artículo específico en el Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, artículo 7º, inciso K, por si justamente el inciso K, para que nos quede bien claro, sí, que habla como uno de los casos de crimen de lesa humanidad, de toda forma en la cual el gobierno someta a las personas a situaciones de grave padecimiento físico o moral. Y es lo que Argentina es un caso de eso. Y el otro libro se llama Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática, que es Argentina o que es Venezuela. Hay que resistir a gobiernos como este en forma no violenta. ¿Cómo? Bueno, hubo un gran autor que murió hace pocos años, Jim Sharp, que desarrolló métodos de resistencia no violenta a dictaduras, que fue muy eficiente en muchos países de África, de Asia y de distintos lugares, que creó un manual con 198 métodos para resistir al gobierno. Yo tomé eso y lo traté de amoldar a cómo resistir a un gobierno que no es una dictadura formal, porque no salió con tanques a la calle, sino que ganó una elección. Pero al día siguiente ganar la elección empezó a convertirse en dictador. Entonces, ¿cómo
evitar que se convierta en dictador y qué hacer el día que se convirtió en Porque dictador. el tema es, ¿qué haces? No, metete en política. Y sí, el costo es muy alto. Está bueno, vamos a atacar sobre eso. Nos quedan pocos minutos y quiero de golpe llevarte a la coyuntura argentina. Primero, ¿cómo estás viendo la Argentina? Segundo, y te hago una pregunta, porque es un tema que estoy viendo estos últimos días, semanas, días. Veo muchos temas del medioevo. Me vuelve loco eso. Gente que reza. Lula tuvo que aclarar que no hablaba con el diablo. ¿Qué le pasa a la gente? O yo estoy excesivamente racionalista y me parece toda una pelotudez. Sí. Pero citan a Moisés, ¿viste? Paren un poco, loco. Y tengo. Bueno, el tema, no me quiero meter en el tema mapuche, pero que una pibita diga, hablé con el pasado y esta tierra es mía, ¿viste? Paren un poco. ¿No? Habíamos superado eso. ¿Cómo estás viendo? Y nombraste una palabra jodida, porque nombraste la palabra fascismo. Y vamos a hacer un especial como con vos, con Ricardo López, Gotti, Sí. para tocar esos temas, ¿no? ¿Cómo estás viendo ahora? La Argentina, a ver, a mi edad ya aparece el Día de la Marmota, ¿no? Es decir, vas viendo cosas que ya las viviste y que las hicieron de cierta manera. Es decir, es como, ¿viste? La definición de locura, que es querer hacer siempre lo mismo y que tenga otros resultados. Y los políticos queriendo que lo mismo que siempre hicieron mal y que sabemos que va a terminar mal. Los 40 tipos de cambios. Claro. ¿Sí? Quieren hoy que haya control, que gastar lo que se les ocurra, pensar que emitir dinero y ponerlo en circulación va a fomentar la economía, esas estupideces, y que va a dar resultado distinto. Y desgraciadamente no va a dar resultado distinto, estamos viendo que no. Yo soy pesimista en el sentido de que por este camino vamos a terminar como en el 89, más como en el 89 que como en el 2001, porque eran situaciones distintas. Yo estamos en febrero-marzo del 89. El 89 fue una situación muy jorobada, porque cuando vos eliminás la moneda tenés un problema serio. No es un problema financiero, bueno, que vino el Banco Central, cagó a los bancos, cagó a las AFJP y bueno... Se rompe la relación. Vos dijiste al principio de la charla, esto es un conjunto de relaciones, se rompe la relación entre personas que se conocían. Exacto. Yo, los saqué el 89, me contaban, que, y lo he visto, lo hablé con clientes, que los clientes le saqueaban al tipo. Se ha roto el contrato afectivo. Seguro. Y además lo padecen más los que menos tienen, porque son los que llegan último a la circulación de la plata. Claro. El Estado, cuando la pone a circular, se la pone a comentó circular el en impuesto valor. inflacionario. Exacto. Y entonces, si no se revierte eso, estás muy jorobado. Y yo lo que veo es que este gobierno no tiene ningún interés en revertir eso. ¿No actúan como si creen que nunca va a pasar eso? Yo creo que actúan... A ver, yo creo que... A ver, no quiero hacer comparaciones porque van a putear, pero tienen un jefe espiritual o una jefa espiritual que lo único que les interesa es hacer lo que ella dice. Entonces, en la medida en que ella no genere una preocupación específica por el problema, nadie ve el problema ni se va a ocupar de resolverlo. Claro, yo lo digo por vos. Eso es 1940. ¿no? Sí, exacto. Esa relación mítica que hay entre seguidor y líder, Sí. ¿por qué se restableció ahora? Eso no estaba en la década del 80, y del 70 y 60. Se había eliminado. Y parecía que se había eliminado. Y volvió de todo punto de vista. Sí, También pasa con Bolsonaro, pasa acá con... No quiero ni hablar, pero pasa. Sí. Con lo cual, vos necesitarías o que del líder supremo bajara una orden de vamos a normalizar la economía. El dictador benevolente. Exacto. O que cambie esto y que el que venga después haga una tarea de limpieza terrible, porque en realidad vos fijate que desgraciadamente Macri tuvo la chance de hacer los cambios. Empezó bien eliminando el control de cambios, todos nos entusiasmamos, y después dijo gradualismo, qué sé yo, y se durmió, y viste, acá te dormís y te pasan por arriba. Entonces vos necesitas, mirá, hay una frase de Mises en la acción humana, no me acuerdo si en la acción humana o en la teoría del dinero y el crédito, que yo lo cito especialmente, donde dice que la forma de combatir la inflación es shock. No hay formas... No hay gradual. No hay formas graduales de eliminar la inflación. Vos podrás implementar algunas cosas gradualmente para que la gente no sufra tanto, pero las tenés que anunciar el primer día y decir, esto va a ser así. Y sobre eso déjame decirte una cuestión. El anuncio y la implementación es de shock. El resultado es gradual. Exacto.
O sea, eso es lo que hay que entender, ¿no? Que la gente quiere anuncio gradual para resultados de show. La gente está media pelotuda. Maestro, ¿estamos, Mica? Bueno, tiraron Ramones, porque esto fue un programón. Me parece que antes, ¿te vas a Guatemala? Sí. ¿Cómo te vas? El 2 de noviembre. ¿Ahora? Sí. Pero ya te vas a... No, vuelvo en diciembre y ya el año que viene me voy más definitivamente. Bueno, en diciembre va a ser la presentación del libro. Sí. Y antes que te vas definitivamente a Guatemala, volvemos. Dale. Mica, gracias Ricardo, espectacular. Impresionante, Ricardo Rojas, @ARRM. RM Roja 58. RM Rojas 58, dale, listo. Como el Mundial de Suecia. Sí. Gracias, Ricardo.